El Eternauta es una de las historietas más icónicas de la historia argentina, escrita por Germán Oesterheld y dibujada por Solano López. El cómic plantea una invasión extraterrestre que comienza luego de una extraña nevada mortal en Buenos Aires, donde un grupo de amigos tendrá que hacerle frente. Este año, de la mano de Bruno Stagnaro y la producción de Netflix, tendrá su primera adaptación. Por eso hoy en ¿Qué peli vemos? Dedicaremos este video a homenajear al creador del Eternauta. Pero para hablar del Eternauta primero hay que conocer a la mente detrás de su creación, Héctor Germán Oesterheld, que nació el 23 de julio de 1919 en Buenos Aires. Hijo de Fernán Oesterheld y de Elvira Ana Pujol, estudiaría y se graduaría la carrera de Geología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, gracias a la cual conseguiría trabajo como geólogo en YPF, mientras aceptaba trabajo como freelance de escritor de cuentos infantiles y además de corrector para el diario de la prensa. Su primer relato publicado sería Truila y Militar, el 3 de enero de 1943, y comenzaría a trabajar para las editoriales Codex y Abril, aportando relatos infantiles y de divulgación científica. En 1951 empezaría a producir sus primeros guiones para historieta para la revista Cine Misterio. Su primer gran cómic fue Bull Rocket para la revista Mysteries, sobre un piloto de pruebas que junto a dos ayudantes deberá enfrentarse a diferentes aventuras. Un año más tarde crearía el Sargento Kirk, quien originalmente había sido pensado como una historieta gauchesca, pero por presión de la editorial tuvo que mudar la acción a los Estados Unidos. En 1955 fundaría junto a su hermano Jorge la editorial Frontera, que comenzaría publicando versiones noveladas de las historietas de Bull Rocket y el Sargento Kirk. El éxito lo impulsaría a publicar las revistas Hora Cero y Frontera, con la idea de dar un lugar a la producción nacional de historietas para adultos de calidad. El siguiente personaje de renombre creado por Oesterheld fue Ernie Pick, un corresponsal de guerra que relata batallas de la Segunda Guerra Mundial. En 1957 nacería el Eternauta, que de acuerdo a Solano López, quien sería su dibujante, Oesterheld le preguntó en qué tenía ganas de trabajar y él le dijo: haceme una de ciencia ficción realista. Oesterheld tenía ganas de hacer algo inspirado en Robinson Crusoe e imaginó la situación con la que empieza el Eternauta, un hombre de clase media del Gran Buenos Aires que de repente se ve atrapado y obligado a tomar acción contra una invasión extraterrestre. Pero Oesterheld no buscaba solo una historia entretenida, quería ahondar en el poder de la unidad y la resistencia colectiva. Oesterheld expresaría que el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual. El 4 de septiembre de 1957 aparecerían sus primeras viñetas en la revista Hora Cero semanal, el cual sería un éxito inmediato. En los años 60 se vio obligado a cerrar la editorial y emprendió otras historietas como Mort Cinder, con ilustraciones de Alberto Breccia, y La Guerra de los Antartes, con dibujo de Gustavo Trigo. En 1969 saldría en la revista Gente una versión del Eternauta redibujada por Alberto Breccia. Esta versión sufriría cambios no solo a nivel de los dibujos, que serían más experimentales, sino del mismo guión, donde se notaría un tono más político. Un ejemplo es en el comienzo de la historia, donde desde un principio en la transmisión radial interceptada se descubre que las grandes superpotencias mundiales habían llegado a un acuerdo con los invasores, por el cual las mismas se habrían entregado a América del Sur para salvarse. La misma sería cancelada debido al descontento de los lectores habituales de la revista y de la propia editorial. Hoy es considerada una obra de culto. Durante la dictadura militar iniciada en 1976 en Argentina, el autor se unió junto a sus hijas a la agrupación guerrillera Montoneros, de la que fue jefe de prensa. A esto, un año antes había publicado una reedición del Eternauta, precedida por un prólogo en que Oesterheld hacía hincapié en la idea de que el héroe de su historieta era un héroe colectivo. Esta sería un éxito tal que se le propuso hacer una continuación, el Eternauta 2. Esta tendría un enfoque más radical, presentándonos a Juan Salvo como una especie de caudillo que lidera al pueblo contra la invasión extraterrestre. Solano López no estaría de acuerdo con estos cambios, pero no quería dejar la historia a medias, por lo cual continuó trabajando. Además, para esta época Oesterheld había pasado a la clandestinidad, ya que era perseguido por la dictadura, por lo que mandaba los guiones a través de terceros, por lo que tampoco podía hacérselo saber. El 27 de abril de 1977 Oesterheld fue secuestrado por un grupo de tareas en La Plata. Durante su cautiverio fue llevado a diversos centros clandestinos de
detención, como Campo de Mayo, el Vesubio y el Sheraton, donde fue sometido a torturas. Su captura en el marco de represión ilegal se debió al apoyo a la resistencia política contra la dictadura. Oesterheld nunca recuperó su libertad y su destino fue trágico. Se cree que fue asesinado en 1978, aunque el paradero de su cuerpo nunca fue confirmado. El secuestro de Oesterheld no fue el único sufrimiento de la familia. Las 4 hijas del escritor, Estela, Diana, Beatriz y Marina, fueron también secuestradas y asesinadas por el régimen militar. Estela fue sorprendida en un operativo militar y tras intentar escapar fue asesinada. Diana, embarazada, fue secuestrada junto a su compañero Raúl Araldi y no se sabe con certeza cuál fue su destino. Beatriz y Marina también compartieron el trágico destino de ser víctimas de la dictadura. Al día de hoy nos seguimos preguntando dónde está Oesterheld, pero su legado está más vivo que nunca. Esto ha sido ¿Qué peli vemos? Y nos vemos en el próximo video.